Buenas noches, familia. Estamos muy contentos de estar acá con ustedes el día de hoy, después de varias semanas que tal vez no habíamos hecho esas transmisiones en vivo. El día de hoy queremos contarles acerca de nuestra experiencia, ¿verdad? Como muchos de ustedes saben, nosotros tuvimos que cerrar la iglesia presencialmente. No es que la iglesia esté cerrada, pero cerramos la iglesia presencialmente debido a que muchos líderes de nuestra iglesia, incluyendo los que estamos acá, nos infectamos de COVID, ¿verdad? Y hubieron varias cosas que pasaron en ese proceso. Y el motivo de este live es contarles acerca de nuestra experiencia, qué fue lo que pasamos, qué fue lo que vimos a Dios hacer en ese proceso y lo que tal vez muchos de ustedes pueden aprender acerca de lo que nosotros vivimos, ¿verdad? Estamos también muy emocionados y quiero hablar antes de empezar. El 18 de julio vamos a regresar nuevamente, ¿verdad? Gracias a Dios, ahorita todos nuestros voluntarios están bien, ya todos están sanos, gracias a Dios, Dios fue súper bueno y ninguno se enfermó gravemente, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco más acerca de eso. Pero estoy acá con Maffer, con Chai y con Betsy. Bienvenidos. Gracias. Hola. Y si quieren empezamos hablando. Quiero preguntarles a ustedes cómo les fue, cómo la pasaron estas últimas semanas, tal vez físicamente primero. Bueno, Damas primero. yo les puedo platicar. Creo que a mí me fue muy bien. O sea, tuve mis momentos donde, bueno, nunca me dolió nada. Nada más tenía malestar de garganta y tenía como malestar en el pecho, dolores de cabeza de repente y eso sí me daba mucho sueño. O sea, tenía muchas ganas de descansar todo el tiempo. Me levantaba nítida, así súper bien, y luego a las 12 del día ya no cuenten conmigo, o sea, para abajo en picada, ¿no? Y ya nada más tuve como 3 días que sí tuve dolor de cuerpo. Aquí en México le decimos el cuerpo cortado, pero no sé cómo le dicen aquí. ¿Qué? Cuerpo cortado es cuando te duele el cuerpo, te Aquí duelen es las dolor de cuerpo. articulaciones y te duele el... bueno, Dolor de cuerpo. ajá, y también llegaba un momento del día donde era sudar muchísimo. Y creo que ya, dormir y dormir. Bueno, eso de hecho fue algo como bastante bueno que nos dimos cuenta en las personas que se contagiaron de la iglesia, ¿verdad? Que gracias a Dios ninguno se puso así grave de irse a un hospital o con faltas de oxígeno. Y ahí fue donde vimos la mano de Dios, ¿verdad? O sea, a veces decimos, no es necesariamente que no te contagiaste o te ha protegido de eso, sino que tal vez cuando estuviste ahí, Dios te protegió, Dios te cuidó, ¿verdad? Solo para que sepamos de que todos están bien, todos están Sí. negativos ahorita Amén. también, ¿verdad? Sí, y bueno, y lo último fue que se me quitó el olfato, no podía Ok. oler nada y el sabor era parcial, o sea, solo salados, dulces, Muy amargos, poco. picante, o sea, generales. No sabía si era pollo, nada más era algo salado, pero no sabía que era pollo, por ejemplo. Ok. ¿Y ustedes cómo les fue? Damas primero. Betsy. Bueno, a nosotros sí nos fue un poquito más feo, porque sí nos dio como mucho dolor de cuerpo, ¿verdad? Cansancio, pero encima de todos esos síntomas que tuvimos, pues ustedes saben que tenemos a Liam, ¿verdad? Nuestro bebé de 2 años casi. Entonces, gracias a Dios, él nunca estuvo como decaído. Solo le dio fiebre un par de días, pero después él estuvo nítido. Entonces, como todo niño, él quería jugar, quería salir, o sea, hacer de todo y nosotros estábamos que no dábamos una, ¿verdad? Entonces, literal, nos tocaba como que turnarnos, pues yo dormir un ratito y después que Chai durmiera un ratito para poder cuidarlo y estar con él, ¿verdad? O sea, entretenerlo. Pero, pues sí, la verdad es que tuvimos casi todos los síntomas. Solo... ¿qué no nos dio? Bueno, gracias a Dios, Problemas el respiratorios. oxígeno, ajá. O sea, eso siempre estuvo bien. Siempre pudimos respirar bien, gracias a Dios. Entonces es parte de lo que ustedes decían, ¿verdad? Que, o sea, Dios es muy bueno porque pues es una enfermedad que te da y no sabes cómo te va a dar. O sea, sí se puede poner muy feo y pues hay personas que literal no llegan a un final feliz y gracias a Dios nosotros todos estuvimos bien. Sí, sí. Lo interesante de esto es que Betsy empezó con síntomas antes, 2 días antes. Yo lo contagié. Ella me contagió. Fui yo. Ella empezó un miércoles y yo estuve todavía bien. Y miércoles, jueves, viernes, me acuerdo que todavía estábamos en ver si tomaba medicina o algo, no sabíamos.
pero yo estaba bien ese viernes en la noche. Mm. Estaba en la mañana y ya no amanecí bien. Incluso ya no pude venir a grabar Que fue cuando ya me han dicho que no íbamos a tener Exacto, reunión, ya no íbamos ¿verdad? a Porque tener nos enteramos servicios de que presenciales. habían varios que habían dado Un positivo. par de casos. Exacto, entonces ajá. ahí es donde yo me empecé a sentir mal físicamente. Pasó el fin de semana. Lunes amanecí como que me había pasado un tren. ¿va? Y es bien raro esto porque te da una gripe y en 2, 3 días ya estás bien. O sea, ya no te sentís mal, pero esto es mucho más lento. O sea, el dolor de cuerpo me fue quitando esporádicamente y como por 4 o 5 días. Ujú. O sea, es como más lenta la recuperación y eso puede llegar a desesperarte y todo. Pero gracias a Dios estuvimos bien, sin complicaciones y las personas que están cercanas a nosotros tampoco. Ujú. Como dice Betsy, solo Liam tuvo fiebre 2 noches y ya. Es que eso a veces fue nuestra preocupación principal, Sí, ¿verdad? seguro. Ujú. Y yo creo que también algo que, ahorita que hablamos de eso, nuestra decisión de cerrar la iglesia fue porque después dedujimos, ¿verdad? Estuvimos hablando de dónde pudo haber venido esto y nos dimos cuenta que tal vez es muy probable que eran 3 fuentes distintas, pero casualmente fueron tiempos similares. Entonces, por eso fue que muchas personas de nuestra iglesia se enfermaron, pero principalmente eran líderes, ¿verdad? Nuestros y obviamente los que están acá, que por eso decidimos cerrar, porque definitivamente queremos crear un lugar seguro, pues no queremos exponer a más personas, ¿verdad? O sea, queremos como cerrar ¿cómo Cortar se el dice? contagio. Cortar el contagio, ajá. Ujú. Entonces, por eso decidimos cerrar, ¿verdad? Y aunque ahorita estamos positivos, estamos dando más tiempo, ¿verdad? Para que... Negativos. Negativo. Por favor, Estamos negativos. negativos, Somos personas ¿Positivos? positivas. pero estamos En positivos actitud. en nuestra En la mentalidad. mente. Estamos dando más tiempo, ¿verdad? Como para seguir creando un lugar seguro y que Amén. las personas regresen sin miedo, ¿verdad? Sí. Sí, Em, exacto. ¿Qué más aprendieron? Espérate, ¿y vos? Yo, ¿Sí? ¿Cómo te fue? me fue muy bien. Sí, no, la verdad, gracias a Dios, yo me di cuenta que tenía porque se me fue el olfato y el gusto, pero yo no tenía síntomas, ¿verdad? Tuve como un poco de tal vez de flujo nasal, un poquito de mocos, decimos en Guate, pero fue así México. como Lujo nasal. leve, no fue nada así, nada crítico, Crítico. como que era una gripe de un día, 2 días. Y ahí estaba bien, tenía energía y todo. Entonces, para mí fue como difícil identificarlo, aunque yo sabía que sí, porque obviamente todos ustedes sí Por los estaban síntomas. decidí no ir a trabajar y no hacer estas cosas, ¿verdad? Pero gracias a Dios yo también la pasé así. Igual Dana. Y Cassandra tampoco tuvo ningún problema. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué más aprendieron? Porque esto es como lo físico, pero yo sé que hay cosas que Dios, Superficial. ajá, que Dios nos enseñó a través de esto, ¿verdad? Y hemos aprendido, ¿verdad? ¿Qué aprendieron en este proceso? Empezamos nosotros. Aparte de lo físico, como decís, y puede ser eso solo lo superficial, esto también te pega emocionalmente y mentalmente. Al menos a mí me pasó, y como decís vos, uno tiende a estar muy activo en su Más chai. trabajo Ah. o en todo, o sabes que tenés cosas que hacer, pero esto definitivamente te para, ¿va? No puedes salir, obviamente por cuidarte y por cuidar a los demás, y eso me afectó, pero pudimos ver a Dios en medio de esto y pude aprender a ser más paciente, o sea, a saber que la paciencia no es algo que yo tengo, sino es un fruto del Espíritu Santo y que puedo ser paciente aún en medio de todo esto, a ser agradecido también, eh, a pesar de que estés viviendo tal vez un momento que no deseaste o no querés, a ser agradecido en las pequeñas cosas. Y me recuerdo una noche que ya estábamos, Betsy ya estaba durmiendo, Liam también, no sé si yo me desperté o me acosté después. Me acosté en mi cama, ya estaba todo oscuro y empezó a llover muy fuerte. Y dije, Dios, gracias porque tengo un techo. Y hay personas que tal vez no lo tienen, pero como que te hace ser más consciente de la situación que estás viviendo. Te hace ser como más empático, que hay otras personas que están viviendo siempre algo. Con las personas que también pasaron esta experiencia. Exacto, ajá. No sos el único, no sos el único. Entonces, pude ser como más agradecido en las cosas pequeñas. Nunca nos faltó nada. Personas cercanas, mis suegros, mis papás, llegaban y nos iban a dejar comida, un súper o un mensaje, una llamada. Y también me recuerdo y que a nosotros también se nos fue el olfato y el gusto. Y dije, se me fue el olfato, pero nunca dejé de respirar.
Ujú. Se me fue el gusto, pero nunca dejé de comer, ¿verdad? Entonces fueron Qué buena cosas frase, que... ¿verdad? Fueron cosas... Javi Martínez. Eso No, está sí, bueno, para una playera. gracias. No, y, o sea, son esas cosas mínimas que las das por sentado. Las Sí, das por sentado. Entonces, eso nos ayuda a nosotros y a saber que si estamos y tenemos a Dios, Él es el que Él vela por nosotros y nos protege y eso, creo yo. bueno. Tú, Etsy. Yo, por mi parte, creo que aparte que es una enfermedad que por lo menos a nosotros sí como que nos tiró en la cama, ¿verdad? Entonces, el poco tiempo que podíamos estar despiertos, creo que es un tiempo en que no puedes hacer tantas cosas, obviamente porque no tienes fuerzas y estás cansado y te duele todo. Entonces, no te queda más que o ver tele, que ni siquiera ganas te dan, o reflexionar, ¿verdad? Y ver de qué manera te puedes llenar y sentir como que hay una luz al La luz. final del túnel, ¿verdad? Y creo que todo este tiempo, bueno, por lo menos en mi experiencia como mamá, pues ustedes saben que nosotros perdimos a nuestro segundo bebé, ¿verdad? Entonces o sea, obviamente yo sé que tengo como mucho miedo de que Liam esté bien, ¿verdad? Y ver que cuando él se enfermó, cuando él le dio fiebre, ¿verdad? Esos fueron los peores días para nosotros, porque, o sea, te puedes sentir mal, ¿verdad? Pero saber que él se siente mal, que él Sí. está enfermo y que hay como un límite donde no puedes hacer nada más, ¿verdad? Más que dejárselo a Dios. O sea, literal, es reconocer que Dios también tiene cuidado de ellos, ¿verdad? Que no solo porque, o sea, son hijos de Dios también y Él tiene cuidado de ellos. Y saber que hay un límite donde uno trata de cuidar a sus hijos lo más que puede, que por lo menos en mi caso yo soy como así bien protectora, ¿verdad? Y tratas de cuidarlo lo más que puedes, pero hay un límite donde tú ya no puedes llegar. O sea, el único que lo puede hacer es Dios, ¿verdad? Entonces, entregárselo a Dios también, creo que fue una de las lecciones que pude aprender en este tiempo, ¿verdad? Y saber que Él tiene cuidado de nosotros y de Él también, pues de toda nuestra familia. Sí, yo creo que específicamente cuando pasamos cosas así, son como esas oportunidades donde nuestra fe se pone a prueba, ¿verdad? Porque es bien fácil decir que le crees a Dios cuando estás sano, cuando tienes salud, cuando tienes abundancia. Pero es específicamente en estos momentos donde realmente tu fe debiera de brillar, ¿verdad? Porque exactamente cuando no tienes como a dónde más acudir o estás en problemas, tu respuesta, ¿verdad? Tiene que ser Dios, ¿verdad? Tiene que ser su reino, ¿verdad? Y a- yo creo que tal vez es malo que a veces tengamos que esperar esos momentos para llegar a Dios, ¿verdad? Sí. Pero a veces también son necesarios, como dicen ustedes, para abrir los ojos, a darnos cuenta de que tenemos más de lo que nosotros pensábamos, que Dios es bueno y de que en última instancia Él está siempre ahí para nosotros, ¿verdad? Así es. Totalmente. Algo que estamos hablando antes detrás del escenario Las de cámaras. es de que también, otra cosa que nos dimos cuenta es que también no hay como vergüenza en decir que esto pasó, ¿verdad? Porque yo creo que hay como cierto estigma tal vez de que te pasó esto porque no fuiste responsable, no te cuidaste, ¿verdad? O saber en dónde te estás metiendo, ¿verdad? Como que es una irresponsabilidad social cuando yo creo que realmente el virus está en todos lados, ¿verdad? Está allá afuera y a cualquiera le puede pasar. O sea, en nuestro caso, nosotros venimos a nuestras reuniones con mascarilla y todo dentro de la iglesia, ¿verdad? Y fue como en un almuerzo, dedujimos, ¿verdad? Un almuerzo donde vos decís, bueno, estoy con mis amigos, estoy con personas cercanas y si somos honestos, todos comemos con amigos y personas cercanas sin mascarilla. Entonces, Claro. Y fuera de la iglesia, o sea. entonces, ajá, creo que eso también fue algo que aprendimos, ¿verdad? En saber de que esto es algo que simple y sencillamente es el mundo en el que estamos viviendo y va a pasar. Y no hay nada de Sí. malo en decir, estoy enfermo, me dio COVID o me dio esto, ¿verdad? Sí, como dices, mucha gente tiende o creo que es la misma hora del enemigo de que sintas vergüenza, Ujú. ¿verdad? Por esto, como decís, cualquiera está anuente o está propenso a que pueda darle y esperamos que los que no les deba, pero cualquier persona le pueda dar. Y uno tiende a esconderse y a decir, no, mejor no digo nada y me escondo y me ausento. Y espero que pase y después regreso. Pero yo creo que no debería ser así, deberíamos ser honestos y vulnerables con nuestra familia, nuestros amigos y que
que sepan que estamos en esto y que puedan estar pendientes de nosotros. Sí, aparte perdón, creo que es parte de la responsabilidad, ¿verdad? O sea, si tú te sentís mal, hay que ser responsables y más, si ya sabes que estás enfermo, pues comunicarlo, porque como tú decís, no hay vergüenza en decirlo y es importante que la gente que tal vez estuvo alrededor de Ajá. ti, que sepa lo que está pasando y que se cuiden, ¿verdad? Y como hablábamos con Mafer, que tal vez la cadenita pare ahí y que no, pues, siga pasando con más personas, ¿verdad? Ujú. Perfecto. Totalmente. Mafer. Sí, yo creo que también, o sea, aparte o sea, que pudiera pasar la etapa de vergüenza o que a ciertas personas les pasa también, a mí me pasó y lo percibí que fue el orgullo. ¿Qué fue? O sea, yo empecé a ver cómo empezaron a salir los contagiados y lo vi como una ola que dije, ya va a venir. O sea, ya me va a tocar pues en cualquier momento. Y no porque siguiéramos saliendo todos, sino porque dije como en cualquier momento voy a empezar a sentir el síntoma o Era obvio, algo, ajá. ¿no? Pero obviamente no es lo mismo imaginártelo a que te digan. Ajá. Entonces, cuando vienen a mi casa, yo pues ahorita estoy viviendo sola, no soy de acá, entonces vienen a mi casa y me dicen de que tú tienes COVID y yo como el ojo así. Ya sabes. Y me acuerdo que lo primero que, o sea, se fue la persona que me hizo la prueba y lo primero que hice fue ponerme a orar porque no sabía cómo procesar eso, o sea, como me siento súper bien, pero tengo COVID y sé que no puedo salir y sé que no puedo hacer muchas cosas. De súper creo que estoy bien. O sea, como que empecé a pensar en todos esos elementos que pudiese necesitar, pero luego me puse a orar y ya después fue que empecé poco a poco a decirle a ciertas personas que tenía, obviamente de todas las personas con las que estuve esa semana, que básicamente eran ustedes. Ya Los todos con contagiados. COVID. Ya estaban contagiados, ajá. Pero pues sí, también como escoger personas en México. O sea, a mi mamá me tardé todavía un rato en decirle porque no sabía cómo iba a reaccionar. O sea, mi mamá es sorpresa. O sea, o está muy preocupada o está muy Relajada. relajada. O sea, no iba a decir despreocupada, pero como no le afecta, ¿no? Pero sí llegó un punto. Y entonces a mí algo que aprendí fue Dios está con nosotros todo el tiempo porque me pegó el saber que tengo COVID y que estoy sola. Y en ese instante, o sea, termino de orar y en ese instante me habla el tipo de las pruebas y me dice, ay, no, perdona, lo que pasa es que, pues, o sea, como que te di la información muy rápido porque llegó así como todo acelerado. Sí, ya, prueba, no sé qué, ya, tienes COVID, bye. Y yo me quedé así como, ¿qué onda, no? Y entonces en ese instante me dice, oye, no, qué pena, de verdad, o sea, te mando algo de comer o algo. Yo, sí, por favor. O sea, en otra ocasión yo creo que yo le hubiera Ayuda. dicho como, dude, por supuesto que no, ¿qué te pasa? ¿Por qué me vas a mandar comida? O sea, pero de verdad sentí que era como la mano de Dios, como diciendo, Mafer, estoy contigo, no te preocupes. Y así fue todos los días, no esa persona, pero cada día personas diferentes me mandaban comida sin yo pedirlo. Entonces, fueron como 5 o 7 días que estuve comiendo de comida que me mandaban personas de la iglesia. O sea, hubo una ocasión en la que se me había acabado la miel y no le quería molestar a nadie porque yo no, qué pena, no quiero molestar a nadie, no sé qué. Y en eso me habla Katina. Mafer, voy para tu casa, no sé qué necesitas, te llevo miel, no sé qué. Y yo, en ese instante, yo, ay, me faltaba miel, Por favor. Katy, gracias. Pero porque justo estaba yo como resistiendo a no ser vulnerable, a decir, no quiero molestar a nadie, no quiero, pero el ser vulnerable y de verdad decir, dude, necesito de la gente, necesito de mi familia aquí en Guatemala, necesito, está bien, o sea, es necesario. Sí. Y sí, o sea, overall, en esa parte de sentirse solo, creo que pues sí es importante. O sea, estuve orando y estuve hablando con personas, porque aparte también yo sabía que todos ustedes estaban caídos, pues, o sea, era soldados caídos y era como con quien hablo, ¿sabes? Y entonces, pero fue muy impresionante ver, o sea, como dices tú, o sea, para mí el milagro fue saber que nadie se fue al hospital. Ujú. Completamente. Sí. Yo, de hecho, mi mamá le pasó por esta situación hace como un mes y pico. Y ella es súper fuerte, ¿verdad? Porque tiene 60 años y la pasó ahí, se aferró a Dios y ella me decía, mira, es duro, o sea, esta enfermedad pega fuerte, ¿verdad? Ella me decía, ahora entiendo por qué tantas personas se ponen graves, ¿verdad? Porque no es como cualquier cosa, ¿verdad? Pero ella
me decía, míralo, yo sé que este virus es letal, este virus es real, este virus está afectando, es una pandemia, realmente el mundo cambió a pesar de esto, pero aún así me decía, no tenemos que darle al virus más autoridad de la que le damos a nuestra fe en Dios, ¿verdad? A la que le damos a nuestro sanador. Porque ella me decía, yo me seguía aferrando en esos días. Habían días que yo realmente no tenía ganas de pararme, me decía. Pero yo me sobreponía, así como es ella, y decía, no, yo voy a estar bien, Dios me está sanando, Espíritu Santo, por favor, vení conmigo. Y hacía las cosas que tenía que hacer para distraerse, ¿verdad? Para mantenerse ocupada. Y así la pasó, ¿verdad? O sea, para ella sí fue como una lucha más fuerte porque le pegó más fuerte, ¿verdad? Pero cabal me decía esas palabras que me recuerdo ahorita de que es cierto que esto es serio, es un asunto grande y grave, ¿verdad? Que está afectando a la vida de muchas personas. Yo esta semana hablaba con una persona conocido que lo saludé, ¿cómo estás? Y me dijo, más o menos, me dijo. Y cuando alguien te dice así, en conversación así corta, que está más o menos, es porque realmente está mal. Hay algo. Y le dije, ¿qué pasó? Y ese día era viernes y me dijo, el lunes falleció mi papá. Me dijo. ¿Y de qué, verdad? De COVID. ¿Verdad? Entonces es algo que definitivamente ha afectado a muchísimas personas y como dijimos, está fuera. Pero yo creo que también nosotros es el momento ideal para poner a prueba nuestra fe, ¿verdad? Porque nosotros podemos darle más autoridad al virus o podemos decidir en momentos de dificultad venir y creer lo que nosotros creemos, que es de que Dios es mucho más fuerte, que Dios puede sanarnos, ¿verdad? Que Dios nos puede liberar de esto, ¿verdad? Entonces, yo creo que es algo bueno que tal vez nosotros aprendimos en este momento, ¿verdad? Que Dios siempre estuvo ahí y Dios nos protegió y Dios puede sanarnos y Dios puede librarnos de lo que sea que estemos viviendo, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que, como decís, a veces es fácil decir, yo creo en esto, pero cuando vives un momento difícil, es de llevar tu creencia y hacerla vida, o sea, hacerla real. Y yo me recuerdo que cuando nos dimos cuenta que también, o sea, teníamos COVID, o sea, una de las claves, creo yo, al menos en mí, fue decirme a mí mismo, yo voy a estar bien, vamos a estar bien. O sea, calmémonos, ¿va? Porque puedes asustarte mucho. Sí. Y el temor y el miedo te controla y puede ser peor, ¿verdad? Y está comprobado también científicamente que el miedo hace que tu sistema inmune se debilite, ¿verdad? Ajá, que sintas cosas que tal vez no tendrías que haber Estás sentido. más ¿va? propenso a enfermedad. Exactamente. Entonces yo dije, vamos a estar bien. Le dije, vamos a estar bien. Le dije, vamos a estar bien. Y esa es nuestra base principal. Y al saber que vamos a estar bien es porque nuestra confianza está en Dios primero. El virus no es más fuerte que Dios, creemos en Dios. Él murió por nosotros, por nuestras enfermedades, por nuestros dolores. Y esa es mi confianza. Entonces, ya nos dio y vamos a salir de esta. Y creo que eso nos sostuvo por el tiempo que pasó. Sí. Y esa es la clave, creo yo, de saber que vas a estar bien desde el principio. Completamente. Fíjense. Sí, no, perdón, me quedé así pensando. Pero sí, o sea, creo que para mí me cayó muy bien que lo primero que hice fue orar, o sea, y de verdad platicar con Dios acerca de esto. Sin embargo, pues ya en el camino, como dices tú, ya que la prueba está, o sea, ¿dónde está la fuerza, no? Y entonces creo que una de las cosas con las que yo más, o sea, con las que tuve ese reto, digamos, fue que una parte de mi familia es atea y son maestros. Entonces eran preguntas así de, Mafer, pero ya fuiste con el doctor y ya te tomaste el coso del tórax. Y yo así como, tienes que hacerlo. Apunta todos los síntomas porque son súper importantes porque ahorita estás muy bien, pero esto nunca sabes. Entonces me empezaron a decir todo eso como desde el punto de vista pues, científico, pero era muy impresionante cómo me quedaba un ratito pensando en eso y yo, no, de eso no me cacha, no me suena, o sea, me suena mentira. ¿En qué sentido? En que yo sé que voy a estar bien, porque sé que voy a estar bien, y eso no me suena. Entonces era como esos momentos de, sí, ¿verdad? Tengo que hacer, y después era, no, yo sé que voy a estar bien. Y entonces, tranquila, ¿no? Y luego llegaba el tema de,
ay, es que estoy sola. No tan así, no estaba tan dramático, pero o sea, sí llegaban momentos de, híjole. Pero también los mensajes de personas, de Mafer, esto, que te mandan versículos bíblicos, que te mandan saludos, que te mandan, porque tampoco quieres estar hable y hable con gente, ¿no? O sea, estás cansado, estás enfermo, pero los mensajitos que entran van como, bueno, a mí me Ayudan, estaban claro. afirmando, como diciendo, Dios, estoy contigo y estoy contigo también a través de estas personas. Ujú. Entonces, para mí el reto de los más fuertes fueron esos que tenía que estar Sí. en constante lucha. Yo creo que no es como que tampoco estamos diciendo que le estamos diciendo que no a la ciencia, ¿verdad? Que le estamos diciendo que no a la medicina y a los doctores, ¿verdad? Pero yo creo que la ciencia nos puede dar un diagnóstico y nos puede decir, esta es tu situación, Ujú. pero nunca nos pueden decir cuál es el pronóstico de lo que va a pasar de aquí en adelante, ¿verdad? Exacto. O sea, ahí es donde nosotros decidimos a quién le vamos a creer, ¿verdad? Porque si no fuera así, no existirían los milagros, ¿verdad? Y los milagros son momentos donde el diagnóstico que el mundo dijo que iba a pasar, no pasó, ¿verdad? Eso es un milagro. Así es. Y nosotros como hijos de Dios nos aferramos a eso, ¿verdad? O sea, la ciencia nada más yo creo que es buena porque revela algo, una situación que estamos viviendo, pero en última instancia nuestra oportunidad es decidir que le vamos a querer a Dios y lo que Él dice que vamos a estar bien, ¿verdad? Que es. solo tenemos, eso mi mamá me lo decía cada rato, mi mamá me decía, mira, yo le preguntaba, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Y ya, me siento débil, estoy así, pero sé que voy a estar bien. Solo de tener paciencia, mijo, me decía ella, ¿verdad? Y me lo decía una otra vez. Yo sé que me lo está diciendo a mí, pero se lo está diciendo a ella misma. Así como solo de tener paciencia, esto ya va a terminar. Y así fue, ¿verdad? Y yo creo que eso es como lo que, en cómo nosotros tal vez conciliamos, ¿sí se dice, no? Ujú. Sí. La ciencia, ¿verdad? Y nuestra creencia como hijos de Dios, ¿verdad? En que solo es lo que nos dice cómo es la realidad, pero nosotros en última instancia le creemos a lo que Dios dice, ¿verdad? Y lo que Él puede hacer en nuestras vidas, ¿no? Exacto. Creo que algo de lo que tú dijiste, por lo menos a mí me ayudó un montón, que cuando nos preguntábamos, ¿verdad? Todos enfermos, pero nos preguntábamos, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo seguiste? ¿Cómo te sentís hoy? Y todos ahí con diferentes avances y cosas así. Pero me recuerdo que tú decías, mi mamá me contó que es como un proceso lento, entonces es de tener paciencia. Entonces, como que quiera que no, tal vez la experiencia de ella La esperanza. sirvió, para darme un poquito de esperanza y decir, bueno, o sea, es de tener paciencia, ¿verdad? Esto va a ir pasando y es lento el proceso, pero lo vamos a superar y vamos a estar bien, ¿verdad? Entonces creo que es muy bueno también por eso poder compartir nuestras experiencias, porque nunca sabemos cuándo le van a servir a alguien más, ¿verdad? Y por eso estamos haciendo este live, ¿verdad? Para que las Ujú. personas sepan de que esto está pasando, ¿verdad? Es parte del mundo en el que vivimos el día de hoy, pero hay esperanza, creo yo, ¿verdad? Dios puede hacer milagros en nuestras vidas como lo hizo en nuestra iglesia, Ujú. ¿verdad? Otra cosa que también hablamos es que también siempre es bueno, obviamente, no bajar La la guardia. guardia, Ujú. Exacto. ¿verdad? O sea, porque es bien fácil, como nos pasó a nosotros, que en un almuerzo, ¿verdad? Con gente que es de confianza, ¿verdad? Tú decís, es que es mi familia, ¿verdad? Y te quitas la mascarilla, ¿verdad? Y eso bastó, ¿verdad? Para que Ujú. muchos de nuestros líderes se enfermaran, ¿verdad? Entonces, definitivamente, sí hay un contagio muy, muy, muy rápido y creo que no podemos como seguir, o sea, bajar la guardia tan fácil en ese sentido, ¿verdad? Sí, también actos como tan inocentes que pueden ser, que son innecesarios realmente. O sea, a mí sí en algún momento me pasó como que yo, ay, no me abraces. Y es, ay, por favor, un abracito. Y yo, ok, bueno. Y es como, pues, no, o sea, también creo que es importante como respetar si hay personas que no están en ese nivel o en ese sentir de estar exponiéndose así, pues también se trata de respetar a los demás, ¿no? Como dices tú, nos cuidamos nosotros y cuidamos a los demás, ¿no? Ujú. Sí, y esto definitivamente nos está enseñando, ¿eh? Nos enseñó a, como dices, a no bajar la guardia, a no confiarnos, o a veces si estás en un lugar y la mayoría de gente se quitó la mascarilla y vos la tenés puesta, te sentís el raro, ¿ah? Y tal vez por presión te la quitas para no verte raro, pero no debería ser eso, ¿ah? O sea, yo la tengo puesta porque yo me quiero cuidar y a la vez te cuido, ¿ah? Entonces, no bajar la guardia y saber que esto sigue,
no sabemos por cuánto, Ujú. por siempre, no sabemos. Entonces, cuidarnos hasta que todo vaya mejorando conforme pasa el tiempo, ¿verdad? Pero eso creo que es una buena lección de no confiarte y saber que tenés que seguirte cuidando en cualquier lugar y así cuidas a los que están contigo, que es tu familia, en tu hogar, en tu Ujú. casa. Sí, completamente. Yo creo que sí, eso es algo que estamos ya viviendo ahorita y ya es parte de nuestras vidas y realmente no creo que se vaya a acabar. Según dicen, ni siquiera con una vacuna, porque hay diferentes variantes y ya son inmunes a la vacuna, entonces como que todo parece que esto va a ser algo que es parte de nuestra vida, ¿verdad? O sea, otra vez ese es el diagnóstico del mundo, ¿verdad? Dios determina nuestro pronóstico, ¿verdad? Y a eso nos aferramos. Pero sí significa que simple y sencillamente nos tenemos que adaptar. Y para mí eso fue lo difícil. Decir, o sea, como, esta es la forma en la que vivimos ahora, ¿verdad? Y yo quisiera, y más que yo me sentía mejor, yo quería regresar, yo quería estar trabajando, yo quería hacer las cosas que estamos acostumbrados a hacer, porque no me gusta, ¿verdad? Sentirme que no estoy haciendo nada, ¿verdad? Pero yo creo que sí tenemos que saber de que esto es parte de nuestra realidad ahora y encontrar formas de adaptarnos y de seguir adelante. Tampoco creo que es bueno pausar nuestras vidas y no hacer nada porque eso está pasando, porque eso también ya es parte de la trampa, ¿verdad? Claro. Claro. Sino bueno, eso está pasando, pero ¿qué podemos hacer para continuar, seguir adelante, seguir enfocados en lo que Dios nos está llamando a hacer, pero de manera distinta, ¿verdad? Aparte de no bajar la guardia en cuanto a medidas de mascarilla y todo eso, Seguridad. yo creo que también nadie está hablando acerca, por ejemplo, de fortalecer tu sistema inmune, de comer mejor, de prevenir enfermedades, Ejercicio. que es lo que hacen que se complique el COVID, ¿verdad? Y yo Tomar creo que eso vitaminas. es una mejor, no sé, solución o un mejor lugar para ir que una mascarilla, por ejemplo. O sea, que Claro. empieces a comer bien, que seas más saludable, que hagas más ejercicio, ¿verdad? Y si esto es parte de la vida, yo creo que esto tiene que volver también un parte de nuestro estilo de vida, ¿verdad? Buenísimo, sí. Ahora yo tengo una pregunta. Bueno, Dímelo, yo les voy Betsy. a contar mi experiencia. Eh, a mí me gusta como cuidar de las personas, ¿verdad? Siento que está en mí como saber cómo están y todo eso, pero durante pues cuando nos dio, definitivamente no tenía casi que ni ánimo de ver el teléfono y así se fueron pasando los días cuando yo reaccioné y dije, wow, tal persona también está enferma y no hice nada, no le pregunté cómo está porque pues no me sentía bien, ¿verdad? Y sentí mucha frustración, ¿verdad? Pero obviamente llegó el momento en que pues ya nos empezamos a sentir bien y cómo comunicarnos mejor, pero ¿cómo se sintieron ustedes de tal vez no poder hacer lo que siempre hacían por estar enfermos? O más bien, ¿cómo pudimos hacer iglesia? ¿Cómo superamos esto en este tiempo? Súper, hiper, mega frustrado. Porque como tú dices, lo que haces, lo haces porque es parte de ti, es por amor, porque quieres a las personas y nos reunimos acá no por costumbre, sino porque venimos a orar a Dios juntos y aprendemos y convivimos. Pero yo algo que siempre pienso es, si esto me está afectando, ¿cómo puedo usar esto mismo, pero a mi favor, ¿verdad? O sea, no solo que me afecte y ya me bote y esté derrotado, sino cómo puedo usarlo para bien, ¿verdad? O sea, tal vez, como decías tú, puedes meditar, recapacitar y hacer cosas, pero creo que esa frustración fue de, ok, voy a aprovechar cada momento que tengo de ahora en adelante para decirle a alguien que lo quiero, a mi familia, por ejemplo, a mis papás, a ser agradecido, a aprovechar cada momento y no decir, mejor lo hago después, sino hacerlo hoy, ¿va? No mañana, sino aprovechar el presente y no esperar a que algo inevitable pase. Yo creo que, pues no sé, para mí a lo mejor porque no me sentía tan mal, no me como que desaparecí tanto. Sí había momentos donde híjole, no cuenten conmigo, pero, por ejemplo, tuvimos grupos esas semanas y sí procuraba en la medida de lo posible estar conectada. De pronto no escribía tanto a las personas, creo que me escribía más con las personas que sabía que estaban enfermas, pero creo que es súper como, para mí,
y creo que para todos es súper importante reconocer como esas personas que no les dio COVID y que sí estuvieron ahí. O sea, personas que les dio COVID, pues estábamos todos caídos, sin poder hacer nada más que estar en casa reposando y mejorándonos, ¿no? Pero las personas que no les dio COVID y que estuvieron ahí al pie del cañón, que estuvieron ahí al tanto de todos, o sea, como que todo el tiempo, no nada más el cómo estás, cómo amaneciste, sino qué necesitas, qué te llevo, qué te hace falta, cómo te ayudo, ¿no? Porque al final, aunque ustedes tengan sus familias aquí, pues también no pueden salir de su casa. O sea, no pueden hacer nada más que salir a abrir la puerta de tu casa y ya, ¿no? O sea, me preguntaron muchas veces también como, ¿y cómo está Kiki? Ya sabes, y es como, no, pues Kiki está aburrida, pero está bien. Pero pues sí, como a tu pregunta, creo que el mantenernos en familia tiene que ver que somos todos familia, o sea, no nada más recae como en nosotros, ¿no? O sea, hubo muchas personas que estuvieron ahí, que también estuvieron haciendo Crece, que estuvieron haciendo grupos, que estuvieron hablándole a más personas, entonces creo que fue como chamba de todos, pues seguir ahí, ¿no? O sea, todos para todos. Y yo creo que esto precisamente es como la oportunidad que nos da el COVID de crecer y ser más intencionales online, ¿verdad? Porque si realmente hay restricciones, esta es la forma en la que tenemos que vivir ahora, ¿qué nos queda? No, totalmente. Perdón que te interrumpa, pero es que si yo no hubiera tenido esos grupos, yo creo que mi mente hubiera volado a lo peor de mi interior, ¿sabes? Ujú. O sea, necesitaba esos momentos de conexión y de saber que la gente estaba ahí y que Exacto. podía platicar y, como dices tú, por lo menos te distraes o por lo menos, pero tener esos grupos a mí me ayudó Te un montón. distraes, pero también conectas con otras personas, escuchas verdad y dejas de creer mentiras. Pero, o sea, no somos la primera iglesia que se ve afectada por algo que los impide reunirse. Y tal vez ese es mi punto. O sea, históricamente la iglesia de Hechos, por ejemplo, siendo perseguidos por Roma, o sea, literalmente si te miraban que eras cristiano, te mataban. Entonces se reunían secretamente o si no se podían reunir, por eso es que Pablo empezó a comunicarse en cartas, por ejemplo, ¿verdad? Cuando él estaba encerrado, él empezó a escribir. No sé, hay un montón de historia en donde la iglesia prosperaba más porque se purificaba, ¿verdad? La iglesia se hacía más real porque los que seguían, aún y a pesar de las dificultades de hacerlo como en libertad, eran purificados en esa búsqueda de hacer esas cosas cuando es más difícil hacerlas, ¿verdad? Entonces yo creo que esto es bueno para la iglesia. Claro. Porque está purificando nuestra fe. O sea, si seguís conectados, si seguís buscando a Dios, es porque realmente estás fuerte en tus creencias, sabes quién es Dios, sabes quién sos vos. Y eso es como que importante, ¿verdad? Yo creo que es el lado bueno que va a salir de esto, ¿verdad? Que estamos viviendo como iglesia global, que está viviendo toda esta pandemia. Tenemos que encontrar formas de adaptarnos, de crear intencionales en esa conexión y saber que esta es la forma en la que hacemos iglesia y ver cómo seguimos fortaleciendo nuestra fe, ¿verdad? ¿Algo más se quieran agregar? Tal vez que cuando abramos vamos a seguir teniendo medidas de precaución, nos vamos a seguir cuidando, que Claro. sepan que este es un lugar seguro y que somos responsables y queremos cuidarnos y cuidar a las demás personas que vengan y que no nos detenga de seguir Ujú. buscando a Dios. Y si hay personas que simple y sencillamente han decidido no venir presencialmente, porque yo entiendo que hay personas con más riesgo, ¿verdad? Que también busquen la forma de conectarse de manera online, porque esto no se va a acabar pronto. No va a ser como dijo el presidente al principio por 15 días más y 15 días más, sino entonces tenemos que ver cómo lo hacemos cómo nos adaptamos a esto y cómo seguimos Sí. haciendo iglesia, cómo nos seguimos reuniendo, cómo seguimos expandiendo el reino, ¿verdad? Así es. Y como dice Maffer, estar en comunidad es clave Ujú. para los momentos difíciles. Completamente. Entonces, no tienes que estar solo, es mejor estar con tu familia. Totalmente, y que refuerce tu fe y que refuerce como verdades. Algo que a mí sí me cambió el chip fue que cuando, o sea, he tenido amigos que han tenido COVID y decir, pero ¿estás bien? Sí. Ah, bueno. Y ya, o sea, pero al final, por muy bien que te vayas sin síntomas o por muy grave, o sea, creo que en los dos lados hay retos y es importante estar ahí para la gente y es importante hacerle saber a la gente que pueden contar contigo, ¿no? O sea, a mí me fue muy bien, gracias a Dios, y aún así necesité de gente, necesité de personas, ¿no? Entonces,
pues eso, que pues no sean indiferentes a la gente que le da COVID, mucho menos juzguen a la gente que le da COVID, pero sí es súper importante que se mantengan en comunidad, aunque sea en línea. Es más, incluso en línea, o no sé cómo decirlo para hacer el énfasis, que en línea... No sé Así está bien con el acento, entendemos. O sea, ahorita más que nunca, porque es en línea, es cuando más tenemos que estar en comunidad, porque es más difícil, entonces hay que ser más intencional. Y sí. Sí, tal vez no estamos acostumbrados a hacerlo así y tal vez no sea como nuestra manera preferida de hacer iglesia, pero es lo que hay. Y es esto, o simple y sencillamente no hacemos iglesia, ¿verdad? Y si no haces iglesia, entonces ahí hay como un gran problema en tu identidad como hijo, porque como hijo somos parte de una familia. Pero entonces como que la invitación sería eso, que busquemos ser familia, que busquemos hacer iglesia, que busquemos expandir el reino y continuar esto, adaptémonos a nuestra realidad. Y creámosle a Dios por un mejor futuro, ¿verdad? Por lo que Él dice que va a hacer con nosotros. Sí. Así es. Sí. Definitivamente Dios siempre usa las cosas malas a su favor y creo que es algo también que en el transcurso de la pandemia desde el año pasado, ¿verdad? Como que la comunidad en línea ha crecido. Tal vez más personas han conocido de la iglesia y pues más que de la iglesia de Dios, ¿verdad? Y ha sido un tiempo en que tal vez no nos podemos ver, pero se pueden conectar y están creciendo en grupos. Entonces, esa es la invitación, ¿verdad? Que no pongamos como excusa cualquier cosa que nos pase, de que no nos podemos ver físicamente para desconectarnos, porque es sumamente importante estar conectados y tener una comunidad, o sea, tener esa familia que te pueda apoyar cuando te pase algo malo, como nos pasó ahorita. Gracias a todos los que estuvieron por nosotros. De verdad que ahí es donde vemos la mano de Dios también, ¿verdad? En el cuidado. Así es, así que si tú no eres parte de algún grupo, no eres parte de la iglesia o por casualidad estás escuchando esto, te queremos animar a que puedas conectarte y ser parte de una familia que te va a amar, te va a aceptar por cómo sos y tu vida va a ser transformada, así que te invitamos a que puedas ser parte de esto. ¿Cuándo empiezan los grupos, Maffer? María Fernanda. La próxima semana. ¿Cuándo? Métanse a este link que Ever está poniendo acá y busquen un grupo online. Yay. Desde su casa. Y todos los domingos. Sí, los esperamos a partir del domingo 18 a las 9:30 y 11:30 am en nuestra iglesia en Arcadia. Dios los bendiga y que pasen feliz noche. Hola querida familia, espero que te encuentres muy bien. El día de hoy tengo un anuncio muy emocionante que hacerte. Y es de que este domingo 18 de julio regresamos presencialmente a nuestros dos servicios, 9:30 am y 11:30 am. Gracias a Dios, Dios fue súper bueno y durante este contagio varios de nuestros miembros y líderes, todos están bien, gracias a Dios, ninguno se puso grave, Dios fue bueno y Dios nos ha sacado a todos de esto y así que estamos dispuestos para regresar en persona. Estamos siguiendo todas las medidas de distanciamiento, queremos crear un lugar seguro, así que te invitamos a que nos acompañes y regístrate en este link.